Bienvenidos al debate de France 24. Hoy hablaremos sobre la crisis en Nicaragua. Y para eso nos acompaña en nuestro estudio José Cepeda. Él es periodista y politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Y vía Skype nos acompaña Violeta Granera. Ella es defensora de derechos humanos y ex candidata a la vicepresidencia de Nicaragua. Y también está con nosotros Miguel Ángel Casco, reverendo y presidente de la Coordinadora Evangélica de Nicaragua y también exdiputado y ex miembro del Frente Sandinista. A ellos tres, muchísimas gracias por participar de este debate en France 24. Bueno, Nicaragua vive una crisis social y política que dejó cientos de muertos y cerca de 600 presos políticos. Las manifestaciones comenzaron en abril como una serie de demostraciones contra una propuesta de recorte al sistema pensional y crecieron a una protesta donde los manifestantes piden elecciones y el fin del gobierno de Daniel Ortega, que lleva más de 20 años en el poder. Quienes apoyan al gobierno de Ortega dicen que es un intento de golpe de Estado y las represiones a las protestas ya han causado la condena internacional. Bueno, y comenzamos este debate con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el porqué de la situación política en Nicaragua? ¿Por qué se llega a esta crisis de estos niveles? Comenzamos con el señor Miguel Ángel Casco en Nicaragua. Gracias por abrirnos esta ventana al mundo y compartir nuestra lectura de los hechos y de la realidad que vivimos los nicaragüenses en Nicaragua. Antes del 19 de abril, Nicaragua vivió 11 años de paz, de progreso, de desarrollo, de estabilidad. Éramos el país más seguro de la región, aportando incluso un desarrollo económico solamente superado por Panamá, llegando a un 5% del desarrollo económico. Un país donde la juventud, donde los niños con derecho al deporte, a la educación. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos con el señor Ángel Casco, pero quisiera trasladarle esta misma pregunta a Violeta Granera, defensora de derechos humanos en Nicaragua. Señora Granera, ¿dónde ubica usted el germen de esta crisis? Bueno, igualmente quiero agradecer a France 24 por el interés en mi país. Sé que no es la primera vez que ustedes cubren la situación de Nicaragua. Quiero parafrasear una frase de nuestro poeta Ernesto Cardenal, que fue parte de la revolución de los 70 y que dice: el mundo tiene derecho a saber lo que pasa en Nicaragua. Así es que nos hemos movido en esa dirección y le agradecemos muchísimo la contribución que están haciendo. Yo quisiera empezar diciendo que el problema, el origen del problema en Nicaragua es que se instauró en el 2007 con la vuelta al poder de Ortega, un modelo político y económico excluyente que no tenía ninguna sostenibilidad. Si bien es cierto, en los primeros años se logró mantener un crecimiento económico que no comenzó en el 2007, sino que es el producto de un acumulado, de un esfuerzo muy grande que hizo el pueblo de Nicaragua para reparar el desastre económico en que se encontró el país en 1990 con la llegada al poder de doña Violeta. Si bien es cierto, se mantuvo ese crecimiento, siempre alertamos que había un problema con eso y era la falta de sostenibilidad. Ese modelo excluyente durante el cual o en medio del cual Ortega fue destruyendo toda la institucionalidad democrática mientras aparentaba una voluntad de atender las necesidades económicas y sociales del pueblo de Nicaragua, terminó con lo que realmente era una fantasía. Y quiero decirles que esto es, en realidad, en el fondo, es la lucha, la tensión que ha habido en mi país desde muchos años atrás
entre una cultura política autoritaria que ha sido histórica en Nicaragua y que no quiere terminar de morir, y una nueva cultura política más democrática, más incluyente, más tolerante, más dialogante, que está queriendo nacer, que nació con mucha fuerza el 18 de abril, que está muy tierna, pero que evidentemente es el futuro de Nicaragua. Claro, Vamos a... Sí. José Cepeda, para usted, ¿cuál es la causa? ¿Por qué llega a estas dimensiones la crisis en Nicaragua? Bueno, la causa y todo esto que está pasando es finalmente, en una perspectiva histórica, una terrible paradoja. Una revolución sandinista que está por cumplir 40 años de celebración, que luchó contra la hegemonía del poder de una familia, del autoritarismo y la dictadura, termina progresivamente convirtiéndose en eso justamente. Entonces, a pesar de los avances que tuvo durante la vuelta al poder de Daniel Ortega, pues la gente, la sociedad civil, los estudiantes, el cúmulo de problemas no han permitido entonces una expresión verdaderamente democrática. Es decir, las instituciones se fueron cerrando a sí mismas solo para contener el poder de Ortega y no poder, llamémoslo, gestionar democráticamente otros problemas. En ese sentido, estamos viendo la crisis del autoritarismo que explota cuando las tensiones no encuentran manera de canalizarse positivamente. Claro, bueno, retomamos el contacto con Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica de Nicaragua. Justamente se nos cortó la comunicación cuando le estaba preguntando usted dónde encuentra el origen de esta crisis, ¿a qué la atribuye? Yo creo que el origen de esta crisis se debe a que el modelo de desarrollo que Nicaragua ha estado desarrollando, el modelo de participación de la juventud, donde Nicaragua es el primer país en América donde la igualdad de género está superando a otros países en el continente. Incluso tenemos una ley de 50 y 50, que en todas las elecciones populares corresponde el 50% de la mujer, el 50% de los hombres. Nicaragua estaba desarrollando una alianza estratégica con los empresarios y los trabajadores. Ese modelo económico, ese modelo de participación ciudadana no le gusta a los Estados Unidos. Para ellos Nicaragua no es un buen ejemplo. ¿Cómo es posible que un gobierno dirigido por sandinistas esté apuntalando posiciones sociales en ventaja de los otros países aliados en Centroamérica? No solamente por el índice de delincuencia en los otros países, sino también el nivel de seguridad que Nicaragua establece. Entonces, para los Estados Unidos no es conveniente que un sistema como el nuestro esté superando en creces a su sistema a través de sus aliados en Nicaragua. Entonces, han buscado un pretexto, y esto no es a partir del 18 o 19 de abril. Nicaragua ha sido asediada constantemente. Ustedes como periodistas pueden recabar la información de cómo los Estados Unidos asesoraron, financiaron, dirigieron la contrarrevolución en Nicaragua para derrocar a este país. Ahora, el presidente Daniel Ortega llega al poder por los votos, mediante los votos. Ese es un sistema democrático. Si los nicaragüenses que no aceptan al presidente Daniel, como en todos los países del mundo, hay ciudadanos que no respaldan a su presidente, entonces ellos tienen que prepararse para quitarle el poder a Daniel Ortega mediante el voto, si es que son democráticos. Es por eso que Nicaragua tiene procesos electorales. En 5 años nosotros tenemos 3 procesos electorales en la región autonómica, donde actualmente hay 19 partidos legalmente inscritos en Nicaragua que están participando en el proceso electoral del Caribe Norte y Caribe Sur. Eso es democracia, tomar el poder mediante el voto y no a través de azonadas, no a través de muertos, no a través de acciones ilícitas que atentan contra la paz de la población. Sí, bueno, los invito ahora a escuchar un fragmento de una entrevista exclusiva que concedió Daniel Ortega a France 24. Escuchemos qué era lo que decía. Hubo un planteamiento que hizo la conferencia episcopal, en una reunión que tuvimos privada, donde, bueno, ahí están todos los puntos, ahí tengo el documento,
están todos los puntos. Y los puntos que ellos ahí presentan son los puntos que presenta la oposición y que presentan los Estados Unidos. ¿Los presenta quién? Quien debería tener una posición neutral. O sea, el que está mediando no puede irse a favor de una de las partes, sino que tiene que buscar cómo buscar puntos de coincidencia entre las partes. En cambio, ahí ellos abiertamente nos dieron un ultimátum para que dejáramos el gobierno. Entonces, una cosa de locura completa. Bueno, y Miguel Ángel Casco ya había hecho referencia a este tema que tiene que ver con que el gobierno de Daniel Ortega manifiesta que detrás de esta crisis está Estados Unidos. ¿Qué opina acerca de esto usted, Violeta Granera? Bueno, yo creo que esa es una narrativa que está absolutamente desfasada, que tuvo algún impacto en los años 70, 80, pero que ya en el siglo XXI todos sabemos y hemos asumido que el respeto a los derechos humanos es universal, que es un mandato universal. Tenemos organizaciones internacionales de derechos humanos, tanto regionales como mundiales, que inclusive han sido utilizadas por el mismo Frente Sandinista en los 70 para reclamar y exigir que les ayudaran en la destitución, en la salida del dictador Somoza. Así es que me parece que hay ahí una enorme contradicción en el discurso. Pero lo más importante, pues, es que todo el mundo sabe que aquí lo que ha pasado fue una rebelión cívica del pueblo de Nicaragua, harto de un acumulado de violaciones a los derechos humanos que no comenzaron efectivamente, como dice el reverendo Casco, este año, en el 19 de abril, sino que ya se venía acumulando el malestar de la instauración de una dictadura que arrasó con toda la institucionalidad democrática. ¿Y por qué el presidente Ortega habla de esa manera de la conferencia episcopal? Porque uno de los errores que cometió es que no dejó ninguna institucionalidad civil o estatal que fuera capaz de mediar. La única institución en este país que en estos momentos tiene toda la credibilidad y legitimidad es la Iglesia Católica. Y esa es la razón por la que el mismo Ortega los invitó a ser mediadores. ¿Qué opina usted acerca de esta declaración de Violeta Granera que caracteriza al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura y también acerca del rol de la Iglesia? Bueno, cuando hablamos de Iglesia tenemos que ponerle apellido, Iglesia Católica, ¿verdad? Ya no estamos en los tiempos de los absolutos, cuando se decía el partido o cuando se decía la Iglesia. Los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores deben de darse cuenta que en América Latina y en el caso de Nicaragua no existe una iglesia únicamente. Está la Iglesia Católica, pero está también la Iglesia Evangélica. Y es importante señalar que la conferencia episcopal rechazó la presencia de los evangélicos en el diálogo. Vetaron la presencia. Pusieron como condición que ellos asumían el rol de testigos y mediadores siempre y cuando no estuvieran representados en eso la Iglesia Evangélica. Quisiera trasladar la pregunta a José Cepeda. Para usted, el gobierno de Daniel Ortega podría ser caracterizado como una dictadura y, por otra parte, ¿está Estados Unidos detrás de toda esta crisis? Yo creo que es un gobierno autoritario, es decir, entendemos la democracia, como dijo un especialista, Juan Linz, que es el gobierno del tiempo limitado, y eso no es solo para Nicaragua, sino para el mundo entero. En esa medida, Nicaragua ha venido haciendo cambios institucionales en el régimen de Ortega para permitir que él se perpetúe en el poder, incluyendo entonces una segunda reelección ya que no estaba en el papel, y por supuesto también un fenómeno que se da en otras partes de América Latina, que es la reelección indefinida del gobernante, lo cual por supuesto atenta contra aquello que es o son los principios de participación y oposición para que pueda haber relevo en el poder. En ese sentido, acá más allá que se sea de izquierda o de derecha, etcétera, son proyectos que atentan contra la democracia. Yo creo que el gobierno de Nicaragua absolutamente es autoritario, y a esta crisis se llega también porque ese gobierno que presentó ciertos avances también en políticas públicas, en crecimiento económico, en alianza, curiosamente, con los sectores de la derecha, luego no pudo sostener estos niveles
por supuesto, cuando se da también la crisis de Venezuela, que le favorecía con muchísimos programas, tú también has tenido muchos problemas con el tema del canal interoceánico, que nunca ha terminado realmente de arrancar, y finalmente, entonces, pues no hay una posibilidad de plantear hacia futuro una oposición que pueda llegar a tener unas elecciones transparentes. En ese sentido, la democracia es utilizada para luego convertirse en un elemento de instaurarse en el poder, no lo que debería ser un proceso de alternancia que pueda garantizarse democráticamente. Y diversos organismos de derechos humanos en Nicaragua han denunciado persecuciones en el país. Vamos a ver en el siguiente informe de qué se trata. Estos son momentos antes del arresto de las hermanas Elsa y Rebeca Valle, quienes protestaban en los juzgados de Managua, donde se realizaría el juicio contra su padre Carlos Valle, detenido hace más de 70 días por participar en manifestaciones antigubernamentales. A mi hermana la golpearon fuertemente, a mí también, pero no tan fuerte como a ella, porque a ella le cayeron varones y mujeres y la comenzaron a golpear fuerte. Mi esposo en estos momentos, él se encuentra en estado bastante deplorable, ¿verdad? Él está muy triste, está bien delgadito y ya son 60 años los que tiene y yo temo de que él, su condición física, se me enferme. El drama de los Valles empezó en abril, cuando la represión a las protestas por una reforma a la seguridad social comenzó a sumar estudiantes muertos, entre ellos Tony Merlo, novio de Elsa, cuyo asesinato motivó a la estudiante de periodismo a exigir justicia, hasta que fue apresada el 23 de junio. Toda la familia ha sufrido de forma directa la embestida del régimen, la embestida represiva del régimen. Pues entonces toda la familia tiene afectaciones directas e indirectas de la actitud ilegal y abusiva e irrespetuosa de los derechos ciudadanos. Organismos locales de derechos humanos aseguran que en el país existen 600 presos políticos, mientras el gobierno solo reconoce a 200, a quienes tilda de presos terroristas procesados por delitos comunes. Aquí no hay un solo detenido por hablar en contra del gobierno, incluso por lanzar amenazas en contra del gobierno. No hay ningún detenido. Claro que sí, creo que todo el pueblo de Nicaragua es víctima de este gobierno terrorista. Ellos son los terroristas, ellos son los vándalos, ellos son los que han hecho represión a todo el pueblo de Nicaragua por el simple hecho de no estar de acuerdo con lo que ellos hacen. Están locos. Liberada 75 días después, Elsa se enteró del encarcelamiento de su padre, al igual que varios de sus compañeros, al tiempo que denunció el maltrato físico y psicológico al que fue sometida. Cuando salí, que fui al ginecólogo, y él me da esa triste noticia porque me palpa y me hace un ultrasonido y mira que hay restos todavía. Él me dice que yo había sufrido un aborto, que ese sangrado que yo tuve en agosto no fue la menstruación, sino fue el aborto que ellos mismos me provocaron. En las calles hay una tensa calma. El gobierno se niega a dialogar o adelantar elecciones e insiste que todo retorna a la normalidad. Sin embargo, las detenciones continúan en todo el país. Para la familia Valle, la violencia de los últimos meses es recordada cada minuto. Por exigir la libertad primero de su hija y ahora de su esposo, la madre de los Valle fue despedida de una institución estatal. Por ahora, preparar la comida favorita de su esposo encarcelado es un escaso consuelo. Veíamos recién un informe en el que el presidente Daniel Ortega aseguraba que no existen detenidos por parte de su gobierno. Quisiera preguntarle a la señora Violeta Granera, ¿qué opina usted al respecto? ¿La oposición es perseguida por el gobierno de Ortega? ¿Está estigmatizada? Mire, yo creo que el pueblo de Nicaragua ha hablado a través de su noticiero y nada más me queda decir que lamento que el reverendo Casco no se vuelva a colocar en la posición distante de la dictadura como estuvo hace varios años, porque él ha estado en varias posiciones. Creo que este es un momento oportuno. No podemos tapar el sol con un dedo. El pueblo de Nicaragua está siendo brutalmente reprimido. Quiero decirles que esta es la peor dictadura y la más feroz represión que ha vivido el pueblo de Nicaragua. Esto no tiene que ver más que con la voluntad del dictador Ortega de seguir el consejo de otro miembro de la Dirección Nacional, que todos recordamos permanentemente, Tomás Borges, que le aconsejó que
podían hacer cualquier cosa menos dejar el poder, pagar cualquier costo menos volver a dejar el poder. Y aquí en Nicaragua, desde el 18 de abril, amigos, tenemos entre 300 y 500 asesinados, dependiendo del organismo que ha recogido todas las pruebas. Tenemos más de 600 presos políticos, hombres y mujeres. Tenemos 4.000 heridos durante las operaciones de limpieza y la persecución que siguen haciendo. Chavalos jóvenes que están escondidos en sus casas para evitar ser detenidos y más de 50.000 nicaragüenses que han tenido que salir del país. Dígame usted, si esto no se llama dictadura, ¿qué puede ser una dictadura cuando Ortega lo que está haciendo es destruyendo el país, destruyendo la economía y destruyendo la vida de los nicaragüenses? Señor Casco, ¿qué responde a estas declaraciones de la señora Granera respecto de la supuesta persecución a opositores políticos en Nicaragua? Lamentablemente el audio de retorno de la señora Violeta no lo escuché, pero me imagino lo que puedo haber dicho y gracias por hacerme una síntesis de lo que ella dice. Persecución. Hay gente que huye sin que nadie la persiga, ¿verdad? Y esa es una realidad, pero aquí en Nicaragua hay opositores al gobierno. Que hay un buen grupo de opositores que están haciendo oposición en los medios de comunicación, en las calles, en diferentes lugares. Hay oposición al gobierno. Lo que pasa es que este grupo del golpe se creen ellos la única oposición, pero aquí hay 18 partidos que están en la oposición, 18 partidos que están buscando cómo quitarle el poder a Daniel Ortega a través del voto. Lo que pasa es que este grupo que doña Violeta representa están desfasados porque hoy el acceso al poder no es por las balas. El acceso al poder no es a través de la Iglesia Católica. El acceso al poder no es a través de las ONG. En la democracia moderna se accede al poder a través de los partidos políticos. ¿Qué tanto apoyo tiene todavía el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por parte de la población de los nicaragüenses? Yo creo que se ha venido reduciendo grandemente y no solo con este último año de crisis, sino también con ciertos desgastes que venían de los flujos económicos que tenía en el pasado el régimen, sea por esa alianza con la derecha, para, llamémoslo, no pisarse duro y poder permitir cierto crecimiento, el flujo de caja que recibía del chavismo en sus buenos tiempos. Entonces ya ha habido cierto desgaste y estos últimos meses de represión pues significan cerca de 450 vidas humanas que se perdieron en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes. Es una tragedia. Es una tragedia la pérdida de todas estas vidas, seres humanos, 2.500 personas heridas. Por supuesto que esto implica un desgaste para este gobierno. Ojalá la oposición de alguna manera se organice. Ellos han venido también perdiendo espacios en el Congreso de la República, también por parte de un veto a sus líderes que hubo en años previos y también con un presidente que está dispuesto a eternizarse. Pues el llamado es justamente a canalizar esa participación que sea democrática, si no bien ya adelantando elecciones como alguna vez trató de ceder el presidente Ortega en medio de la crisis de este año, pues que cuando se den pueda llegar a darse un cambio, como siempre esperamos los demócratas, que sea en medio de respeto por los derechos humanos y sin la violencia. Bueno, y una de las más férreas opositoras al gobierno de Daniel Ortega es la también exguerrillera sandinista Dora María Telles, quien fue justamente ex compañera de armas del presidente de Nicaragua, y ella plantea una suerte de salida a la crisis. Escuchémosla. Hemos estado haciendo demostraciones públicas para decir en voz alta de que el régimen de Ortega tiene que terminar y que tiene que restablecerse la democracia en Nicaragua y que el primer paso para restablecer la democracia en Nicaragua pues son unas elecciones adelantadas. Si Ortega cree, está seguro, convencido de que tiene la mayoría de los nicaragüenses, pues no debería tener ningún temor en ir a unas elecciones adelantadas. Nosotros creemos que esta crisis política tiene una solución pacífica. Tiene que tener una solución pacífica, una solución cívica. Quisiera preguntarle a Violeta Granera, ¿cómo es que un ex guerrillero que luchó contra un dictador termina él mismo siendo acusado de dictador luego de estar décadas en el poder? ¿Qué pasó con Daniel Ortega?
Bueno, yo creo que este es un problema de fondo que tiene que ver con la cultura política. Creo que en un comienzo la revolución de los años 70 se planteó hacer cambio, pero no hubo un cambio en los que estaban promoviendo el cambio. Y creo que se trasladó la misma cultura dictatorial, autoritaria, que ha sido la marca fatal de la historia de Nicaragua, a un proceso que quiso ser libertario, liberador, pero que en realidad instauró una nueva dictadura, y así hemos ido arrastrando ese problema de la cultura. Y por eso quiero decir que esto que está pasando ahora es clave estratégicamente para Nicaragua. Como bien decía Dora María, que está en las filas de la oposición junto con todos nosotros, aquí hay una voluntad de hacer un cambio de esta dictadura por la vía cívica. Toda la historia de Nicaragua está marcada por el círculo de la violencia, que comienza con las dictaduras, pasa por la confrontación entre hermanos nicaragüenses y nos mantiene empobrecidos. Nicaragua ahora ha dicho, vamos a dar la lucha de manera cívica. Esta es una revolución pacífica, no violenta, y la salida que queremos es una salida democrática. Pedir la renuncia del presidente, que es un extremo, digamos, es absolutamente constitucional, y exigir, por supuesto, que tengamos elecciones libres, transparentes y competitivas para que el pueblo decida quién lo va a gobernar, es absolutamente indispensable para poder hablar de restaurar la democracia en Nicaragua. Lamento decirlo, reverendo Casco, pero usted bien sabe que aquí no existe sistema de partido político, que la destrucción de la institucionalidad abarcó a los partidos políticos, que lo que tenemos son partidos, esos 19 que usted menciona, que el mismo Ortega ha ido facilitando, promoviendo, financiando, para aparentar que tenemos una democracia que no existe. Y quiero decirle que yo estuve de candidata a la vicepresidencia en un partido en el 2016, al quien le fue quitada la personería jurídica e impedida de participar, únicamente porque sí ese partido tenía chance de hacerle la competencia en un proceso transparente a Daniel Ortega. Señor Casco, ¿qué responde a la señora Gramera y a tantos otros que piden la salida del poder de Daniel Ortega? No sé si usted me escucha, pero yo no estoy escuchando ninguna comunicación. Lo escuchamos pero perfectamente. Si usted me está escuchando, puedo decirles, bueno, lamento, no escuché tampoco la información que dio doña Violeta, pero quisiera expresar lo siguiente, independientemente de lo que no escuché, lo que ella dijo. En primer lugar, sí escuché lo que dijo Dora María Telles, que fue una de las guerrilleras de línea dura, ortodoxa, en el Frente Sandinista, en los orígenes y el desarrollo de la revolución, y que luego por asuntos de intereses personales se retiró de las estructuras del Frente Sandinista y conformó un nuevo partido. Pero lo importante es esto, yo creo que Nicaragua, en primer lugar, no está viviendo en este momento una crisis. Crisis es cuando hay una situación ingobernable, cuando algo se sale de control. Reconocemos que en los meses de abril, mayo y junio y parte de julio, sí vivimos una crisis donde la mayoría de los nicaragüenses fuimos rehenes por personas que representa doña Violeta, personas que iniciaron con un pretexto que era muy bueno, la demanda del INS, pero que luego se olvidaron de eso y buscaron otra ruta, y en ese accionar mataron a 22 policías. Hirieron con bala a 480 policías y civiles, quemaron cantidades de edificios públicos y vehículos, destruyeron y quemaron Radio Ya, un medio de comunicación, y otros medios de comunicación fueron destruidos. O sea, no estamos hablando de angelitos, estamos hablando de personas armadas, de delincuentes. Es por eso que yo coincido con lo que dice el presidente Daniel. En Nicaragua no hay presos políticos, y es importante que cuando hablamos de presos tengamos una idea del universo que estamos hablando.
Ustedes como periodistas deben de saber que en los Estados Unidos, de cada 100.000 habitantes, hay 655 reos, seguidos por El Salvador con 614. Nicaragua, por cada 100.000 habitantes, hay 165 reos. O sea, que en nuestras cárceles no tenemos el volumen de presos que tienen en los Estados Unidos y otros países. Y en Nicaragua hay programas de rehabilitación a los delincuentes, a los ladrones. Hay estudios actualmente, hay 1.500 reos que están estudiando la primaria, estudiando secundaria, 55 que se están graduando en la universidad. Y en los últimos 3 años, el régimen de carcelario ha puesto en libertad a 8.000 presos. O sea, Nicaragua respeta los derechos humanos, no solamente del reo, sino los derechos políticos, los derechos sociales, el derecho a la tierra y por sobre todo el derecho a la vida, a la educación. Estamos hablando de un país que respeta y promueve los derechos humanos. Entiendo su punto perfectamente. Quisiera por último cerrar con José Cepeda. ¿Qué salida ve usted a la crisis? ¿Cómo vislumbra un cambio de página brevemente? Bueno, yo espero que la oposición pueda ocupar un espacio unificado, puedan, llamémoslo, tener una ruta coordinada y esperar que se pueda dar un adelantamiento de las elecciones como alcanzó a ceder el gobierno de Ortega en este año y pueda entonces transcurrirse en unas elecciones que ojalá fuesen de apertura hacia un nuevo periodo en el que la vigencia de la democracia quede clara y los excesos que van desde la reelección indefinida del gobernante hasta lo que puede ser la inseguridad en términos económicos, sociales, jurídicos, etcétera, se vayan restringiendo. De todos modos, también hay que decir que vivimos un año de muchas tensiones en que el centro ha perdido claridad y ha perdido apoyos, en que vivimos una época en que los extremos de la derecha o de la izquierda son aplaudidos en el caudillismo, en el populismo. Todo esto entonces implica una reflexión también de paso muy grande del mensaje que le estamos dando desde América Latina al mundo y también una situación entonces de mucho cuidado porque Nicaragua y Centroamérica son una región que sísmicamente es hermana y siente los efectos. Cuando Honduras se desestabiliza, Guatemala lo siente, El Salvador, Nicaragua. Así que esperamos que esto salga adelante por el bien de la democracia de América Latina y por supuesto este mensaje hacia el mundo en estos tiempos de extremismos que vivimos. Exactamente. Bueno, agradecemos a nuestros 3 invitados, a José Cepeda en nuestros estudios y agradecemos también a Miguel Ángel Casco y a Violeta Granera desde Nicaragua por haber participado de este debate en France 24 y a ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación.